Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, un día más a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. El ministro israelí de Defensa dice que Israel renovará la ayuda a Gaza a través de empresas civiles para evitar el robo de Hamás. Hamás rechaza la propuesta israelí de desarmarse como parte de un alto el fuego de 6 semanas. En un rápido cambio de postura, Witkoff afirma que cualquier acuerdo nuclear debe eliminar el enriquecimiento de uranio y la militarización de Irán. El objetivo de Irán de destruir a Israel es la razón por la que luchamos en Gaza, dice Netanyahu. El padre del rehén, Edan Alexander, pregunta a Netanyahu cómo piensa liberar al último cautivo sin poner fin a la guerra. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo. Comenzamos hablando del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Ha señalado que su país tiene la intención de reanudar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero solo a través de empresas civiles, para que los alimentos y el equipo no lleguen al grupo terrorista Hamás que gobierna el territorio. La política de Israel en Gaza, dice Katz en una declaración, implica, ante todo, hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la liberación de todos los rehenes dentro del marco negociado por el enviado Witkoff y construir un puente hacia la derrota de Hamás en el futuro. También advierte que la política de Israel incluye detener la ayuda humanitaria que socava el control de Hamás sobre la población y crear una infraestructura para la distribución de la ayuda a través de empresas civiles en el futuro. Katz dice que el ejército continúa atacando a los operativos de Hamás y su infraestructura para evacuar a los civiles palestinos de las zonas de combate, para llevar a cabo ataques masivos antes de las operaciones terrestres y para destruir edificios que representan amenazas para las tropas israelíes. Hasta ahora, cientos de miles de residentes han sido evacuados y un elevado porcentaje del territorio ha sido agregado a las zonas de seguridad, dice, refiriéndose a la zona de amortiguación en expansión de Israel en la frontera de Gaza, que ahora incluye alrededor del 30% de la franja. Bueno, estas son las últimas declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, pero que tampoco nos avanzan demasiado qué es lo que va a pasar o puede llegar a pasar. Ahora el debate está en el tema de la ayuda humanitaria. Ya saben que desde el inicio de esta nueva ronda de enfrentamientos militares, pues Israel ha dejado de permitir el paso de ayuda humanitaria, a sabiendas de que durante la tregua pues los pobladores de Gaza se han abastecido para varios meses, pero que esta situación evidentemente no se puede mantener por mucho tiempo. El problema está que la ayuda humanitaria la controla Hamás. Y mientras Hamás controle la ayuda humanitaria, no solamente tiene el control político, sino también el control bélico de lo que sucede o deja de suceder en la Franja de Gaza. Eso es lo que está tratando de imponer el gobierno israelí a través de estas medidas que tienen muy poco apoyo internacional, porque por otra parte no se está logrando avances en el terreno de los rehenes, ni en el terreno de las conversaciones para treguas que supongan la liberación de rehenes, ni en el cerco a las fuerzas terroristas que impliquen que se acercan a la liberación de los rehenes. Este es un tema que es como una serpiente que se muerde su propia cola y que se devora a sí misma. Así que esta guerra contra Hamás se está convirtiendo en un pantano del que es muy difícil escaparse a pesar de la abrumadora destrucción que ha impuesto el ejército israelí respecto a las infraestructuras terroristas, pero nunca se puede acabar del todo con ellas, por una parte, y lo más importante, que es que el control político, el control de cada una de las personas que habitan en la situación de la Franja de Gaza responde a lo que Hamás determina. Es decir, hemos visto
durante las semanas y el mes pasado ciertas protestas tímidas que no eran, por supuesto, de apoyo a Israel, pero sí de protesta sobre la gestión que Hamás estaba haciendo de la situación. Ahora ni siquiera tenemos eso, es decir, se ha hundido toda esperanza y bueno, ese problema está generando una desesperación no solamente entre los habitantes de la Franja de Gaza, sino incluso entre los habitantes de Israel, como que ven como que este conflicto no tiene una salida, ni siquiera ya no hablamos de una salida definitiva para solucionar el problema palestino o de la Franja de Gaza, sino una simple salida para determinar que se acaba la fase y que se libera a todos los rehenes, aquellos que están con vida y aquellos cuyos cadáveres siguen manteniendo Hamás como prenda, pero que no libera porque sabe que si los libera y entrega las armas, pues como fuerza política dentro de la Franja de Gaza estarían acabados. Y es lo último que pretenden hacer. Hamás ha rechazado una oferta israelí de alto el fuego en la Franja de Gaza, bajo la cual el grupo terrorista habría estado obligado a desarmarse. Israel exige la liberación de la mitad de los rehenes vivos restantes a cambio de una tregua de 6 semanas y el desarme de Hamás. La propuesta israelí, transmitida a través de Egipto, exigía explícitamente el desarme de Hamás sin ningún compromiso israelí de poner fin a la guerra o retirarse de Gaza. Israel ha exigido reiteradamente que Hamás renuncie al control civil y de seguridad de Gaza, mientras que el grupo terrorista insiste en que cualquier acuerdo de alto el fuego debe poner fin a la guerra y lograr una retirada total israelí del enclave. Mientras tanto, Hamás afirmó el martes haber perdido contacto con los terroristas que tenían como rehén al soldado israelí estadounidense Edan Alexander en Gaza. El ejército israelí ha declarado que no realiza ataques en zonas donde sospechan que Hamás podría tener rehenes. Como el último ciudadano estadounidense rehén en Gaza, Alexander ha sido un foco clave de las negociaciones de alto el fuego mediadas por Estados Unidos y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, que dijo el mes pasado que lograr su liberación era una máxima prioridad para nosotros. Bueno, habría que aclarar sobre la redacción de esta noticia que no es el último ciudadano estadounidense rehén en Gaza, sino que es el último de los ciudadanos estadounidenses rehenes en Gaza que se supone que está con vida. Y las últimas noticias o las noticias de las últimas horas nos hacen poner en duda también este punto. Es decir, ahora ya el propio Hamás dice que ha perdido contacto con los que mantenían a esta persona secuestrada. Las imágenes que se difundieron en las redes sociales, en los vídeos en los que aparecía Edan Alexander, pues estaba muy perjudicado. Había sido realmente víctima de muchas torturas, al parecer. No olvidemos que él estaba actuando como soldado cuando fue hecho prisionero, secuestrado por los terroristas de Hamás, con lo cual seguramente su destino, su tratamiento, su trato fue mucho peor que el que tuvieron hacia otros rehenes que sabían que podían negociar su salida anteriormente, como así fue, civiles y mujeres y ancianos y niños. Pero los soldados, en este caso de género masculino, porque en Israel hay también soldados femeninos, son los últimos que jamás piensa entregar y seguramente muchos de ellos o la mayoría de ellos son parte de esa cifra terrible de muertos que están aún secuestrados. No sabemos cuál va a ser la posible salida a esto, ¿no? O sea, generalmente cuando hablamos aquí en las noticias comentamos posibles avances de lo que podría suceder
mediante las negociaciones de Witkoff, de las presiones americanas, de la mediación egipcia o catarí o esto o lo otro. Hoy en día creo que están prácticamente todos los caminos agotados o cerrados, siempre a expensas de que jamás acepte algún tipo de cesión en su reivindicación de seguir vivo en la Franja de Gaza. Es decir, cuando digo seguir vivo, no es que sigan vivas las personas, sino que siga vivo el movimiento y que sea él el que controle lo que pasa en la Franja de Gaza. En algunas ocasiones se ha dicho que jamás lo que quiere es que haya un gobierno tecnócrata que se haga cargo de la Franja de Gaza sin la presencia israelí, por supuesto, pero es que eso es una utopía irrealizable porque ya hemos visto que durante estos 18 años han hecho una limpieza a fondo de todo elemento que no fuera afín totalmente a los objetivos de Hamás como organización terrorista maximalista, que lo que pretende no es tener una franja de Gaza libre y parte de un Estado palestino, sino lo que pretende es recuperar, como ellos pretenden designar esta situación, todo el territorio de lo que hoy en día es Israel, echar de ahí o asesinar o acabar de alguna manera con toda la población judía y reintegrar ese territorio a la casa del Islam, Dar el Islam. Esa es la expresión que utilizan los yihadistas en toda parte del mundo y no me cansaré de recordar que también se refieren con esa expresión a la propia península ibérica, incluida España y Portugal. El padre del rehén israelí estadounidense Edan Alexander especuló el martes que el presidente estadounidense Donald Trump podría perder la paciencia si la guerra en Gaza se prolonga sin la liberación de más rehenes. Al solicitar un mensaje a los líderes israelíes y estadounidenses en medio del último estancamiento en las negociaciones sobre la toma de rehenes, Adi Alexander declaró en una pregunta dirigida al primer ministro israelí cómo piensa liberar al último rehén sin poner fin a esta guerra y sin comprometerse con la segunda fase de este acuerdo. Trump, quien en su campaña defendió el fin de la guerra en Gaza, contribuyó a concretar un alto el fuego gradual entre Israel y Hamás en enero. Su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, presionó fuertemente a Netanyahu para que aceptara el acuerdo. Ese acuerdo se desmoronó después de 2 meses. Israel quería reestructurar los términos y extender la primera fase en lugar de pasar a la segunda, que preveía la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y el fin permanente de la guerra. Hamás insistió en mantener los términos originales del acuerdo, lo que llevó a Israel a reanudar las operaciones militares intensivas el 18 de marzo. Desde entonces, Hamás ha mostrado cierta disposición a firmar otro acuerdo provisional, pero sigue insistiendo en garantías de que cualquier acuerdo conduzca al fin permanente de la guerra, algo que Netanyahu afirma no aceptar hasta que se desmantelen las capacidades gubernamentales y militares del grupo terrorista. Funcionarios de Hamás han afirmado que la última propuesta israelí de alto el fuego, que supuestamente implica la liberación de 10 rehenes, incluido Edan Alexander, exige que el grupo terrorista entregue las armas y no conduce a un alto el fuego permanente. Las encuestas indican que la mayoría de los israelíes apoyaría dicho acuerdo, pero una pluralidad de votantes de la coalición opina diferente y varios ministros de Netanyahu han amenazado con derrocar al gobierno si acepta poner fin a la guerra antes de que Hamás sea derrotado por completo. Más tarde, el lunes, Hamás afirmó haber perdido contacto con los agentes que retenían a Alexander en Gaza. Y ya vemos que esta tercera noticia también gira en torno a prácticamente lo mismo, solamente que pone el acento en las palabras del padre de uno de los rehenes, al que hicimos referencia antes, Edan Alexander, el que se supone que es el último rehén israelí y estadounidense con vida, pero que ya en las últimas horas hay gente que lo pone en duda, ¿no? Bueno, estamos llegando, como recuerda la noticia, a un mes
de la reanudación de la guerra, que supimos que se interrumpió brevemente durante 6 semanas. Recordemos que esto sucedió justamente cuando asumió, pocas horas, diríamos, antes de que asumiera el cargo el nuevo presidente estadounidense el 20 de enero. Pero una vez cumplida ese tramo, pues ahí las cosas no avanzaron. Y bueno, ya hemos reiterado cuáles son los problemas que se enfrenta Israel, el gobierno de Israel y los líderes que están a cargo de Hamás, que no dan el brazo a torcer en ninguno de los conceptos, porque saben que en un país democrático la presión de la calle es mucho más importante. Pero también, y esto hay que recalcarlo, en un país democrático el gobierno, aunque esté formado por un partido o por muchos que forman una coalición, responde a lo que ese gabinete decide de alguna manera. Y hay muchas presiones dentro del gabinete de Netanyahu para que la guerra no acabe en este punto, no acabe en un punto en el cual Hamás sigue siendo un elemento imprescindible dentro de la Franja de Gaza. Y para eso, bueno, el gobierno tiene su apoyo coalicional en 2 partidos de ultraderecha que no están dispuestos a nada que no sea la derrota definitiva de Hamás. Y eso es quizás una utopía en los términos en los cuales vemos la realidad hoy en día. Así que aquí hay un conflicto no solamente de Israel con Hamás, sino también hay un conflicto interno dentro de Israel entre la gente que está a cargo de la coalición de gobierno y mucha de la gente que no comparte esa opinión, y no solamente no la comparte, sino que se encuentran justamente enfrentados a cara de perro en esta situación, para los cuales lo más urgente y lo más necesario sería recuperar a los rehenes que aún están con vida y también a los rehenes cuyos cadáveres están siendo retenidos por el grupo terrorista Hamás. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, declaró el martes que cualquier acuerdo sobre el programa de armas nucleares ilegales de Irán exigiría que la República Islámica detuviera y eliminara su programa de enriquecimiento y armamentización nuclear. Esto supuso un cambio radical para Witkoff, quien un día antes había indicado, en contra de la postura de Israel, que Washington se conformaría con limitar el enriquecimiento nuclear iraní y no exigiría el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares. Es imperativo para el mundo, señaló, que creemos un acuerdo duro y justo que perdure, y eso es lo que el presidente Trump me ha pedido que haga, dijo Witkoff, quien el sábado inició las conversaciones nucleares con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Irán ha estado enriqueciendo uranio al 60%, un gran paso para la fabricación de armas sin aplicaciones civiles y mejorando sus sistemas de misiles balísticos. La declaración se produjo mientras Rusia se negó a decir si aceptaría las existencias de uranio enriquecido de Irán como parte de un acuerdo nuclear, después de que la prensa desvelara que Teherán estaba dispuesto a rechazar una propuesta de la Casa Blanca de trasladar sus existencias a un tercer país. Witkoff, quien también está llevando a cabo negociaciones para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza y una tregua entre Rusia y Ucrania, se convirtió el sábado en el funcionario estadounidense de más alto rango en reunirse con un homólogo iraní desde 2018, cuando Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán de 2015. Las conversaciones del sábado, organizadas y mediadas por Omán, culminaron con un breve encuentro directo entre Witkoff y Araghchi. Trump ha amenazado con bombardear las instalaciones nucleares de Irán y ha expresado su apoyo a una solución diplomática del asunto. El presidente estadounidense también ha restablecido la política de máxima presión de su primer mandato hacia Teherán. Irán, cuyos líderes han jurado destruir a Israel, afirma no buscar armas nucleares,
pero desde diciembre ha aumentado aproximadamente a la mitad su ya considerable arsenal de uranio enriquecido al 60% y se encamina a cuadruplicar su producción de mineral de uranio este año. La tasa de enriquecimiento supera con creces la necesaria para un programa nuclear civil y está a un paso de alcanzar el grado de uranio apto para armas. Bueno, la situación en el desarrollo de la bomba atómica iraní está claro. Están muy cerca de ello o puede que ya estén en situación de hacerla efectiva, pero no en cantidades suficientes como para suponer una amenaza. Pero están en el camino a ello y no hay nada que pueda detenerlos a menos que Estados Unidos llegue a un acuerdo y una presión suficiente para frenar ese avance. Más que frenar ese avance, desviar la carrera armamentística de Irán hacia fuera del mundo de la amenaza nuclear, ¿no? Es decir, hemos visto cómo el acuerdo de 2015 no sirvió para nada porque Irán siguió no solamente con su plan de diseño de armas nucleares, sino que lo aceleró y está en una posición hoy en día muy avanzada, sino que también ha desdeñado las posteriores presiones de Estados Unidos durante la administración Biden y de otras naciones como Francia o el Reino Unido que han presionado para las inspecciones nucleares que no se llevaron a cabo. La Organización de Energía Atómica Internacional no puede avalar que en este momento Irán no posea ya ese armamento. La situación es muy, ¿cómo llamarla?, desesperada, a punto de provocar una hecatombe mundial, porque no olvidemos que Irán es un régimen totalitario de signo, digamos, religioso, que es una diferencia mínima, quizás para algunos, pero que en ciertas condiciones puede ser determinante con respecto a otros gobiernos que tampoco destacan por su nivel de democracia y que también poseen armamento nuclear, ¿no? Pero que han entendido con el paso del tiempo que ese armamento está para decirle al enemigo, si lo usas yo también lo usaré, pero no para usarse. En cambio, en el caso de Irán, pues hemos visto situaciones en estos 45 años de gobierno de la República Islámica en los cuales al país no le importaba, o a los dirigentes del país no les importaba acabar con toda la civilización o todo el mundo, sino era para reforzar su concepto de lo que debe ser el planeta. Es decir, un mundo que esté islamizado, y no solamente islamizado, sino según la corriente chiita, para lo cual pues Israel seguramente se convertiría en la primera víctima de sus ataques, pero no la última, sino que estarían amenazando a otros regímenes que ya han dicho que en el momento que Irán tenga ese poderío atómico, pues ellos mismos también dispondrán de ello comprándolo, si no lo han desarrollado por medios propios, y países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos ya han hecho esa declaración. Y como digo, quizás el desarrollo científico no esté tan avanzado en esos países, pero sí que tienen una capacidad para, comprar las voluntades de cualquier país, incluso los más desarrollados, que tengan ese armamento disponible. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu respondió a la publicación del líder del régimen iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en X, lo que antes era Twitter, el martes, mientras visitaba el norte de Gaza. Quiero contarles por qué luchamos, dijo. Esta es una publicación publicada hoy por el dictador iraní, el ayatolá Jamenei, en la que explica por qué Israel debe ser destruido. Este es el tuit.
La opresión de los sionistas será respondida con una severa respuesta divina y de eso no hay duda. Sin embargo, esto no reduce el deber del pueblo, nuestro deber ni el de los gobiernos. La respuesta se produjo en el marco de una visita de Netanyahu al norte de Gaza, acompañado por el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército y otros militares de alto rango. Sí, bueno, esto podría ser una anécdota más, pero lo que sí demuestra es que a pesar de que el máximo responsable de las negociaciones mundiales hoy en día, como es Witkoff, porque está metido en todos los berenjenales bélicos, tanto en el escenario de Ucrania como en el de Israel, a pesar de que está hablando con el ministro de Exteriores iraní tratando de llegar a un acuerdo, lo que vemos es que la persona que manda en Irán, que no es el primer ministro o el presidente, sino el líder espiritual de turno, el ayatolá, en este caso Ali Khamenei, lo tiene muy claro, es que dice que los sionistas, porque no menciona nunca el nombre de Israel, recibirá una respuesta divina muy severa. Y de eso no hay duda. Es decir, bueno, evidentemente alguien puede decir, sí, confían que Dios los castigue. Pues ellos se consideran el brazo de Dios en este mundo y evidentemente ese castigo lo van a querer impartir ellos mismos. Y esto nos retrotrae a lo que hemos comentado en la noticia anterior sobre el desarrollo de armamento atómico, que es una prioridad nacional incomprensible según la lógica occidental, ¿no? Es decir, Irán tiene muchísimos problemas internos y en el escenario en que está en el Medio Oriente, enfrentado también a los países suníes, con problemas de financiación para la mayoría de su población, etcétera, etcétera, pero sin embargo sigue obsesionado con la destrucción de Israel. Y esto a mí me recuerda algo que, bueno, la gente dirá siempre sacamos el mismo tema, pero es que cuando Alemania ya se veía que no iba a poder lograr los objetivos que se había planteado atacando a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y que todo su plan de germanización europeo se venía abajo, pues en vez de aflojar en la eliminación de los judíos y dedicarse a defender sus posiciones, hizo todo lo contrario. Aquí estamos hablando de objetivos que no tienen que ver con la lógica, sino con la ideología, con el fanatismo y con el desastre que produce eso a final del camino. Así nos despedimos, les esperamos la semana próxima aquí en Radio Sefarad con más noticias.